Bueno, pues ya de nuevo por aquí, como tenemos que seguir instalando todas las cosas o todos los servicios básicos en este DS 224, lo que voy a hacer es que me voy a venir al centro de paquete y vamos a instalar Container Station, ¿vale? Que es el sustituto, digamos, de Docker en esta versión 7 DSM 7.2, ¿vale? Container Manager, perdonadme. Es que esto de tener tantas cosas ya en la cabeza no puede uno con ello, ¿no? Y la verdad que, bueno, contenedor, o sea, esto que es lo que sustituye realmente a Docker, lo que hace es que preinstala por detrás Docker, Docker Compose, ¿vale? Y aparte nos crea la carpeta Docker dentro de nuestras carpetas compartidas, ¿vale? Otra de las cositas que vamos a hacer, como siempre aquí os pongo el monitor de recursos para que lo veáis aquí abajo, ¿vale? Lo voy a subir más que nada porque si os lo dejo ahí abajo, con mi cara no lo vais a ver, ¿vale? Pero bueno, en todo momento para que veáis cómo se está comportando tanto de consumo de CPU como consumo de RAM. Recordaos que, bueno, este NAS lleva un procesador J4125, que es el mismo que llevaban los DS720 y los DS920, y que de fábrica viene con 2 gigas de RAM, ¿vale? Entonces, bueno, ya estaría aquí Container Manager. En principio no lo voy a abrir. Eh, Ahora haremos alguna cosita, como por ejemplo instalar Portainer, ¿vale? Porque lo que quería hacer ahora también es volcar parte de la información desde el disco duro externo que tengo con todos los documentos, al igual que tengo en mi Asustor, ¿vale? Los voy a pasar a este NAS de S224. ¿Para qué? Pues para cuando en un futuro no muy lejano de uno o dos vídeos hagamos la copia de seguridad con Hyper Backup, la copia de seguridad quede con, digamos, con el mismo, con los mismos documentos que están en mi Asustor, y así poder comparar directamente punto por punto, pues cómo sería la copia en el tiempos, ¿vale? Y configuración y rescate de esa copia para ver esos tiempos y compararlos directamente con el Asustor, que ya está grabado en otros vídeos anteriores, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué más cosas se me ocurren por aquí? Pues bueno, aquí tengo el text, a ver, del editor de texto, ¿vale? Para intentar modificar algunos parámetros dentro de, pues bueno, cuando nos pasan algún archivo en el que tenemos que editar el texto, simplemente, no hay otra cosa, ¿vale? Y vamos a proceder a la instalación de Portainer. Bueno, ahora vamos a proceder con la parte de Synology Photo e Hyper Backup, ¿vale? Con lo cual aquí pondríamos Hyper Backup y aquí tenemos esta que es para hacer la copia de seguridad en local, ¿vale? Y esta que es para hacer la copia de seguridad de imagen de nuestro NAS en otro NAS, ¿vale? De la marca Synology. Entonces, bueno, aquí de todas maneras, aquí le damos a instalar simplemente, se pondrá a instalar. Bien, y una vez que está instalado, pues nos vamos a fotos, que es la otra que falta, ¿vale? Que como veis ya está instalada. Lo único que no la tenemos en el escritorio, bueno, sí, perdona, está aquí, la ceguera de monumental. Y lo que vamos a hacer es que de todas maneras venimos aquí, ¿vale? Y vamos a poner los accesos directos en el escritorio de estas aplicaciones, ¿vale? En principio no tendremos que hacer nada más. Bueno, por aquí que hay, ya que aprovechemos, nada, no hay nada del otro mundo, ¿vale? Así que nada, seguimos por aquí, quitamos y como veis ya la tenemos aquí. Bueno, mirad, como ya os he dicho, lo primero que vamos a hacer es instalar Portainer, ¿no? Entonces para ello vamos a ver que como ya hemos instalado Container Manager, si nos venimos aquí a File Station, ya vamos a tener una carpeta nueva que se llama Docker, ¿vale? Que es donde se van a instalar o donde vamos a hacer la creación de las carpetas para guardar la configuración, lo que se llama la persistencia del contenedor, ¿vale? Entonces, en principio, aquí lo que vamos a hacer es crear una nueva carpeta que le vamos a dar el nombre de Portainer. En esta carpeta vamos a hacer dos cosas. Lo primero, vamos a cargar un archivo que es el archivo de configuración, ¿vale? Y después vamos a cargar, ¿vale? Otro archivo que es, digamos, la configuración desde la copia de seguridad de Portainer que yo tenía de la Sustor, ¿vale? Para que veáis un poco lo rápido que podemos hacerlo. Entonces, para ello, aquí ¿qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer esto es cambiarlo de nombre y llamarlo Docker Compose, ¿vale? ¿Por qué? Para que lo coja directamente
en el Container Manager, ¿vale? Luego, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a venir por aquí, al disco duro, ¿vale? Aquí, dentro de Docker, nos vamos a venir a la carpeta de Portainer, ¿vale? Este disco duro es el que teníamos todos los documentos de la copia de seguridad del otro lado. Entonces yo me voy a venir por aquí a Portainer CE en mi caso y le voy a dar al archivo de backup y lo voy a mover o lo voy a copiar en la carpeta Docker Portainer. ¿Vale? Para diferenciar los archivos podemos hacer otra cosa, que es volvernos atrás directamente y en la carpeta, ¿vale? Si queremos algún dato más, aunque en principio así estaría bien en este contenedor, podríamos haber creado una carpeta data, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una equivalencia. No pasa nada, ahora os lo explico. ¿Vale? Entonces nos vendremos a Container Manager. Aquí, como veis, está digamos, aquí lo que nos muestra una primera ventana con toda la visión general, donde nos va a dar el consumo de CPU y de RAM con todos los contenedores que tenemos corriendo. Entonces, nosotros nos vamos a venir aquí y le vamos a decir, vamos a crear un proyecto nuevo. El nombre del proyecto lo vamos a llamar Portainer. En la ruta le vamos a dar la ruta donde nosotros queremos que se guarden los archivos, ¿vale? Es decir, aquí. Y ahora nos dice, como ya tenemos el nombre, ¿vale? Puesto de este archivo, como veis aquí, ¿vale? Pues nos lo dice que sí, lo queremos utilizar para la configuración. Le decimos que sí. Y como veis, ya lo carga aquí. Y aquí, como veis, dice que la carpeta data interna del contenedor la va a copiar en volumen 1 Docker Portainer. Aquí lo que yo decía yo, si aquí pudiéramos editar, cosa que aquí no podemos, tendríamos que hacerlo desde el archivo del editor de texto. Aquí podremos poner un barra data y esa carpeta la tendremos que crear aquí, ¿vale? Entonces, le damos a siguiente, aquí de esta ventana pasamos y le decimos que finalizado. Empieza a traerse la imagen de Portainer desde internet. Ahora empieza a descomprimirla y a instalarla. Y como veréis aquí ahora a lo mejor empiezan a salirnos un poco más de archivos y intentamos refrescar la carpeta, ¿vale? De todas maneras todavía se está trayendo aquí cosas, ¿vale? Y cuando ya nos ponga aquí que ya ha acabado, ¿vale? Seguiremos por aquí, la está creando, ¿vale? Y ya ha acabado, ¿vale? Si yo ahora refresco aquí, veréis que aquí, ¿ves? Ya se carga algunos archivos más que nos ha creado esta carpeta. Ahora, ¿cómo accedo a Portainer? Pues fácil, porque lo hemos configurado en el Docker Compose en el puerto 9000, ¿vale? Entonces, ¿qué haríamos aquí? Nos iríamos aquí, pondríamos la IP del NAS y dos puntos, puerto 9000. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué es? La página de configuración de Portainer. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo no quiero ponerme a crear containers desde cero. Entonces, lo que le voy a hacer es que como hemos subido la copia de seguridad que teníamos en el Asustor, ¿vale? Vamos a darle aquí, vamos a seleccionar el archivo y aquí no está, con lo cual volvemos a irnos al NAS. No sé por qué no se va al NAS a buscarla, sino que se va a nuestro explorador de archivos internos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto lo vamos a descargar y ahora nos volvemos a venir aquí y aquí en Select File nos venimos a descarga y vemos que está aquí. Lo cargamos y restauramos Portainer. ¿Esto qué va a hacer? Pues que tenga toda la configuración exactamente igual como vimos en el Asustor, ¿vale? Al igual que vimos todo este proceso de restauración de contraseñas, de acceso, de usuario, de todo. Mira, ya está aquí, ¿no? Entonces yo ahora me vendría aquí y le diría que Portainer, ¿vale? Y le voy a decir que autorrellene con estas contraseñas. Como lo ha generado todo, pues ya está aquí, ¿vale? Y aquí lo único que tenemos que hacer en settings, si yo no me equivoco, por aquí a lo mejor nos ha cogido la dirección IP, ¿vale? A lo mejor de nuestro NAS. Entonces, si yo, esto es que no recuerdo cómo era, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Es decir, ahora mismo está en local, los grupos, ¿vale? Con lo cual no hay ningún problema, ¿vale? Y fijaos, si yo ahora me viniera aquí a la campaña, a la parte de home, ¿vale? Y yo picara, aquí tengo 39 stacks y un solo contenedor corriendo, ¿vale? Esto es igual que exactamente que vimos en el, en el Asustor, ¿vale? Yo pensaba que cuando le instaláramos la configuración desde una copia de seguridad ya lo tendríamos todo, pero no es así, ¿vale? Entonces yo tendría ahora que venirme aquí a stacks e ir picando uno por uno y poniendo en marcha todo lo que yo quisiera.
¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como no tengo puestas todas las carpetas todavía desde el disco duro, si yo me pongo ahora a ejecutar una por una todas estas carpetas, ¿qué es lo que pasa? Que me va a dar un problema, porque las carpetas no las va a encontrar. Entonces vamos a proceder a hacer la copia desde el disco duro hacia las carpetas. Pero aquí tenemos un pequeño problema, y es que yo puedo abrir aquí, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que todo esto son carpetas creadas en mi NAS Asustor, son carpetas compartidas. Entonces, si yo me viniera a panel de control, carpeta compartida, como veis yo solamente tengo Docker y Homes, ¿vale? Que no me valen, ¿vale? Aquí Homes sí estaría, me parece, User Homes es distinto, pero es más o menos igual, ¿vale? Pero tendría que crear todas las carpetas unas por una como todo esto, ¿vale? Entonces, yo el primer paso que tengo que hacer es crear la creación de las carpetas y luego pasar la información de uno a otro. Bueno, algunos preguntaréis por qué no lo hago con USB Copy o alguna cosa de esta, ¿no? Pues mira, si yo me vengo al centro de paquete y le pongo USB Copy, ¿vale? O USB, como veis está aquí instalado. Y si yo ahora le añado una tarea y le digo que importe los datos, que importe desde el dispositivo externo hacia el NAS, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que yo en origen podría decirle que cogiera las carpetas de esta zona, que son las que están todas las carpetas, ¿no? Pero luego cuando yo le doy destino no lo puedo instalar en la carpeta raíz, puesto que no hay una carpeta compartida, sino que simplemente está la carpeta Docker como carpeta compartida. ¿Qué podría hacer yo, por ejemplo? Pues sí, podría hacer lo siguiente, es decir, me saldría de USB Copy, ¿vale? Y aquí podría crear una carpeta compartida y darle el nombre que yo quisiera, ¿vale? Y luego decirme, oye, vuélcame toda la información desde ese disco duro, ¿vale? Hacia la carpeta compartida, por ejemplo, ¿vale? La carpeta que le llamemos, pues no sé, rescate, copia, seguridad, backup o como la queramos llamar, asustor, documentos o lo que queramos, ¿vale? Pero yo no lo quiero así. ¿Por qué? Pues que, pues, por ejemplo, tendría esta carpeta Docker no estaría dentro de la carpeta correspondiente, ¿vale? Entonces luego tendría que ir moviendo carpeta una por una. Y de todas maneras no me hace gracia tener que entrar en una carpeta tal cual. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es que por comodidad lo haré de la manera que quiera. No sé, por ejemplo, aquí esto sería, vamos a ponerle disco externo Asustor, ¿vale? Aquí le diríamos que vaya al volumen 1, le habilitamos la papelera de reciclaje y lo tiramos aquí, ¿vale? Aquí en cifrado, pues no, no quiero cifrado. Esto nada, seguimos y siguiente, ¿vale? Ya la tendría para mi usuario con permiso de lectura y escritura, que lo ponemos aquí, lectura, escritura, y le daremos a aplicar. ¿Vale? Ahora como veis ya está aquí. Entonces ahora sí me podría venir a la carpeta, a la aplicación, perdón, USB Copy y aquí decirle, oye, pues llévate todos estos datos. Nombre de la tarea, pues le podríamos decir exportar. Venga, vamos a poner la tarea asustor. Aquí le decimos que coja la carpeta origen, que sería esta, para que guarde todos los directorios, y la carpeta destino, que nosotros hemos dicho que iba a ser esta. Entonces, modo de copia, nada, un reflejo, ¿vale? Y ya lo que haríamos que sería que lo pasaría todo, ¿vale? Entonces, pues bueno, hasta aquí pues esto lo haríamos así. Yo de todas maneras no lo voy a hacer así. Es decir, al final personalmente no me gusta crear una tarea para mover archivos, con lo cual pues bueno, lo que haría simplemente me vendría aquí, elegiría aquí el primer archivo, elegiría el último con mayúscula y ahora le diría que de acción, ¿vale? Lo copiara a la carpeta compartida. Y esto pues se va a llevar su tiempo, porque normalmente hay 2,80 y tantos teras de documentación que tienen que ir pasándose de uno a otro por USB 3.0. Entonces, bueno, es una cosa que tardará. Lo veré. Ahora, como veis, son las 8:42. Y en principio, incluso si yo entrara en el registro, que estaría aquí, ¿vale? Aquí no me va a decir nada. Si le damos a mostrar todo, y con el registro, como veis aquí, no me dice nada de cuando empieza esto a copiar y cuando cuando termina de copiar, ¿vale? Entonces, bueno, en principio esto es una cosa que se va a llevar sus horitas. Creo que en Asustor se llevó unas 5 horas por ahí fueron, no recuerdo bien, ¿vale? Pero bueno, tendría que estar en la documentación del post anterior o en el vídeo. Y esto, pues, como ya os digo, es una cosita que se lleva su tiempo. Así que nada, magia de internet y cuando termine, pues nada, para vosotros será escasamente segundos.
Bueno, pues mira, ya ha pasado toda la información del disco duro externo hacia el NAS, ¿vale? Ya está toda la información en el NAS, tal y como estaba en el Asustor. Deciros que un procedimiento bastante más lento, en este caso que Asustor, ¿vale? No entiendo por qué motivo, pero en teoría el disco, como decíamos, es el mismo. El puerto es un USB 3, con lo cual debe de ser la misma velocidad de transferencia, pero sin embargo, como veis, la copia empezó a las 8:42 de la tarde y acabó ayer a las 11 de la mañana, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que de 11 a 11 son 12 horas, ¿vale? Y hasta las 8 son otras 3, unas 12 horas. Cuando este mismo procedimiento en Asustor nos llevó 5 horas y 40 minutos, ¿vale? O sea, es decir, ha copiado a la mitad de velocidad. Realmente no sé, porque en teoría un RAID 5 tiene que dar menos velocidad que un RAID 1, ¿vale? Creo, no estoy del todo seguro, ¿vale? No lo digo, sinceramente, no llego a ese nivel de conocimiento de velocidades de RAID, pero es más fácil, en teoría, escribir en un disco y copiar en otro que escribir en un disco y o partir la información entre tres discos y hacer la paridad, ¿vale? Entonces, bueno, deciros que este procedimiento aquí, si no lo oye, pincha, ¿vale? Pincha, no sé por qué motivo, pero pincha de una manera escandalosa, más del doble de tiempo, ¿vale? Para esta operación. Entonces, pues bueno, no me parece lógico y al igual que en algunos procesos, pues si no lo tiene mejor implementado, en este caso no, para mí no lo tiene igual de bien. Así que nada, seguimos con el vídeo. Ahora vamos a proceder a instalar Plex. Bueno, para irnos metiendo ya un poquito en tareas que le cuesten un poco más, ¿vale? Como hemos dicho antes, vamos a instalar Plex. Para ellos, lo vamos a hacer desde el centro de paquete, no por Docker, ¿vale? Y si yo me vengo al centro de paquete y le doy a Plex, daremos a instalar, ¿vale? Y esto procederá a su instalación. ¿Vale? Como veis, algo que es relativamente rápido. A mí me gusta más por Docker, por temas de instalaciones, historia y tal, ¿vale? Pero bueno, nada, en principio vamos a decir que instalación normal. Yo tengo ya otro servidor de Plex corriendo, entonces no quiero darle el mismo token a este servidor, ¿vale? Ejecutaremos, ¿vale? Y con esto lo que vamos a hacer es hacerle una captura de pantalla. ¿Por qué? Porque aquí nos está dando las instrucciones que tenemos que hacer, ¿vale? Y ahora cuando le demos a OK lo cambiaremos, ¿vale? Entonces, ya lo tenemos aquí, ¿no? Y ahora, pues, lo que tenemos que hacer es hacer lo que nos decía la captura de pantalla. Entonces, yo me vendría aquí a Finder, me vendría a esta captura de pantalla que es la que hemos hecho, ¿vale? Y me dice que lo primero que tenemos que hacer es abrir el panel de control y seleccionar las carpetas compartidas. Entonces, yo me voy a venir aquí, y le decimos carpetas compartidas. Aquí, como veis, ya hay una carpeta que se llama Plex Media Server que antes no estaba. Segunda cosa que tenemos que hacer: seleccionar la carpeta compartida que contiene tu media y pulsar en editar. Y luego, ¿vale? Darle permisos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos venimos a nuestra carpeta que tiene la carpeta compartida. Vale, mira, perdonad, me había hecho un pequeño lío, ¿vale? Y desde el panel de control, lo que tengo que hacer es venirme a la carpeta compartida. La carpeta de vídeo está dentro de este disco externo Asustor y aquí le daremos a editar. Nos venimos a permiso, ¿vale? Y aquí en usuarios locales había que cambiar a usuario interno del sistema, ¿vale? Según creo recordar, usuario internal user, correcto. Ahora marcamos la casilla de leer y escritura para Plex Media User Server. Perdonadme. Entonces, yo me vendría por aquí, buscaría Plex Media Server y aquí le daría a lectura-escritura. Guardamos y hacemos estos pasos con cada carpeta que queramos compartir el acceso a Plex Media Server. Con lo cual, en principio, ya estaría. Entonces, vamos a ver si está o no está. ¿Qué vamos a hacer para ello? Pues nos vamos a venir aquí. Esto lo vamos a mandar al escritorio. Y una vez que lo tenemos en el escritorio, vamos a intentar entrar. Como veis, por defecto nos manda digamos, a la aplicación nativa. Entonces, yo ya tengo iniciada la sesión, como os digo, porque tengo otro servidor. Y aquí, en teoría, nos tiene que pasar ahora la configuración.
Aquí nos dice que seleccionemos un usuario, ¿veis? Como veis, aquí ya tenemos pues los pasos iniciales de Plex. Entonces, aquí le decimos que, bueno, en principio, no, yo no voy a usar Plex. Le damos el nombre al servidor, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, no pasa nada. Y ahora pasaremos a la configuración de la biblioteca. Bueno, aquí nos dice que configuremos la primera biblioteca. Entonces le damos a agregar biblioteca. En principio vamos a decirle que agregue una de películas y que le llame películas. El idioma lo cambiamos a español y ahora le damos a añadir carpeta. Aquí le vamos a dar a ver carpeta de medio y como está mapeada en teoría correctamente la debemos de ver como carpeta autorizada para los vídeos. Entonces yo me vendré aquí y aquí le diré que dónde estamos. Pues creo, si no me equivoco, que en volumen 1, ¿vale? Y aquí disco externo sustor, vídeo, películas y aquí le vamos a poner estas películas 4K, ¿vale? Y agregamos la biblioteca. En principio no me haría falta, o sí, le vamos a poner unas películas 1080. Vamos a agregar otra biblioteca que la vamos a llamar películas y esta vamos a llamar películas 1080. Le vamos a cambiar el idioma igual y le vamos a decir que coja otra carpeta que es de vídeo, películas y películas, que para mí son las 1080. Agrego esta biblioteca y en principio pulsaría en siguiente. Las aplicaciones de Play ya las tendré por otro lado. Entonces, una vez que ya hemos acabado, pasamos a Hecho. Y ahora nos dice que elijamos el servidor preferido porque yo tengo dos, ¿vale? En este caso, el del Asustor y el del NAS con el del DS224 con el que estoy haciendo estas pruebas. Entonces vamos a elegir, por ejemplo, el DS224 y le damos a continuar. Nos dice que, bueno, yo en principio lo despico porque no me interesa, porque eso yo no veo cosas que me aporta Plex, sino solamente contenido local y le damos a terminar la configuración, con lo cual aquí se pone a todas las películas que tenemos por aquí. ¿Vale? Vamos a hacer alguna reproducción, pero eso lo haré un poco más tarde. Aquí, como veis, hay una actualización que vamos a darle directamente, la descargamos, nos descarga un paquete SPK, con lo cual nos venimos aquí y le decimos que desde el centro de paquete nos venimos a instalación manual, seleccionamos el archivo que nos hemos descargado, que estará aquí en descarga y será Play Media Server SPK, y le damos a cargar. Como veis, no se descarga la última actualización, sino que no sé por qué hay algo que hace que, bueno, que salte una actualización de manera automática, ¿no? De la versión con respecto de Play con la del centro de paquete. Pero bueno, en principio no pasa nada porque una vez que ya lo tenemos por aquí, le damos a instalar y seguimos hacia adelante. ¿Vale? Aquí nos vuelve a avisar de lo mismo, pero en principio ya lo tendríamos instalado. Si yo le doy a abrir, me pasaría directamente, bueno, estará iniciando, ¿vale? Entonces, de todas maneras, ¿ves cómo está en mantenimiento, ¿vale? O sea, es decir, está instalando el paquete de forma correcta. No pasaría nada, ¿vale? Esperamos un momento, como veis aquí está haciendo algo porque la CPU se ha disparado al 78%, ¿vale? Y una vez que baje el consumo de CPU, eso será señal de que ya está instalado, ya ha bajado. Si le doy, ¿veis? Ya carga el usuario. Me vendría aquí y aquí teníamos nuestro contenido, ¿vale? Que vamos a sombrear. Vamos a hacer pruebas, como ya digo, pero esas pruebas pues las haré un poco más tarde. Bueno, mira, ¿qué es lo que pasa cuando se hace transcoding? ¿Vale? Sobre todo por CPU si no está habilitado a nivel gráfico, ¿vale? Con Plexpacks o en este caso con Docker, ¿no? Fijaos, CPU 99%. ¿Vale? ¿Por qué razón? Pues por una sencilla razón, porque estoy reproduciendo una película que está transcodificando, puesto que es una película 4K que está reproduciéndose en el Fire TV de Martín, ¿vale? Y que porque ese tele es 1080 y el Fire TV no es el 4K, pues está haciendo transcoding, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que automáticamente saturo el procesador hasta el tope, ¿vale? Esto es Complex instalado de forma nativa, ¿vale? Es doloroso, pero es que no nos valdría en este caso para hacer un transcoding de 4K, ¿vale? No, cuando se pone a hacer transcoding el procesador se dispara, ¿vale? Le pasa igual que a los Ryzen. ¿Por qué? Porque de manera nativa Plex como aplicación desde el centro de paquete no se lleva bien con la transcodificación por hardware, ¿vale? Para ello habría que habilitar, como ya os digo, o el Plex Pass
o en este caso hacer el truco, ¿vale? De instalarlo por Docker y decirle que coja la gráfica. Entonces, voy a configurarlo por Docker para que veáis un poco estos pasos y cómo intentaremos que cambie. Porque, claro, si tú me estás diciendo que estoy transcodificando solamente una película en 4K y el procesador está al 99%, no nos vale para hacer 2 o 3 hilos. Bueno, para desinstalar Plex de manera, digamos, nativa e instalarlo por Docker, lo que tenemos que hacer es directamente venirnos al centro de paquetes, ver los paquetes instalados y aquí directamente pulsaremos en desinstalar. ¿Vale? Estamos seguros, por supuesto, y esto, ¿qué nos dice? Que borremos todos los datos de Plex Media Server de nuestro sistema. ¿Vale? Es lo que tenemos que hacer. Entonces aquí continuaremos, pide confirmación como verificación, le decimos que sí, y esto se pone a desinstalar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Instalarlo por Docker, ¿vale? Bueno, mira, pues ya aquí he instalado Plex, ¿vale? A través de Docker. Y si me vengo ahora mismo, lo tengo puesto en 2 dispositivos, ¿vale? Por un lado, está reproduciendo una película en el navegador, ¿vale? Yo tengo conectado un Mac Mini con una pantalla 4K, ¿vale? Por lo que vamos a ver cómo el archivo no está haciendo transcoding y también está puesto en un reproductor en una televisión LG que es 1080 en este caso, ¿vale? Y ahí vamos a ver cómo de repente, pues mira, aquí está, ¿vale? En la televisión LG pues está haciendo transcoding de vídeo, ¿vale? Porque está pasando de 4K hacia 1080, como veis aquí. En el audio no está haciendo nada. Y en la parte de el navegador, pues como veis, aquí está haciendo una transmisión directa, es decir, no está haciendo transcoding, ¿vale? Y sí está haciendo transcoding de audio. Y para que veáis, fijaos, procesador 98%. ¿Por qué? Porque no está tirando de la gráfica. Yo no tengo PlexPass, ¿vale? No, ahora mismo no tengo el PlexPass. Entonces no tengo cómo hacer transcoding a través de la gráfica integrada. ¿Vale? En Asustor sí, en Asustor viene habilitado por defecto, con lo cual aquí hay una pequeña ventaja para ello, ¿vale? Si, vamos, voy a compararos directamente lo que sería reproducir, hacer las mismas reproducciones, ¿vale? De esos dos archivos con el Asustor, ¿vale? Para ponerlo por aquí. Bueno, mirad por un lado lo que es la transcodificación por hardware, ¿vale? Es decir, yo aquí me vengo, si lo encuentro, perdóname, aquí, ¿vale? Si me vengo, que yo lo tenía por aquí, no sé por qué. Aquí, perdonadme, ¿vale? Tengo tantas pestañas abiertas que no me entero. Vale, aquí tengo la misma situación que teníamos en el Synology, ¿vale? Es decir, tengo uno que se está, los mismos archivos, ¿vale? Que se están reproduciendo por transmisión directa porque la estoy viendo en el ordenador, ¿vale? Y otro que está transcodificando. Pero sin embargo, mirad el cambio del rendimiento. Es decir, mi CPU está al 70%. Esto quiere decir que estoy utilizando parte de la transcodificación por hardware, ¿vale? Entonces, claro, aquí es donde está, es decir, el Asustor sí permite la transcodificación por hardware de manera nativa, Synology no lo permite. Entonces, de momento aquí lo que te ahorras es el PlexPass, ¿vale? Que vale un dinerito. Es decir, aunque ahora me parece que hoy había una oferta por ahí, pero bueno, si compras el vitalicio son 120 euros así del tuntún. Y si lo tienes mes a mes, pues me parece que son 4,99, ¿no? Algo así, ¿no? Y como veis, la CPU pues, está fluctuando entre el 70%, el 55%, pero no está a tope, no está al 99%, ¿vale? Entonces, aquí otro punto para Sustor que bueno, trabaja de manera nativa con la transcodificación por hardware. Bueno, y con esta parte de Bless vamos a dejarlo aquí esta semana, ¿vale? Ya veis que hemos tenido el primer, digamos, apretón de ponerlo un poco al límite, ¿vale? Así que vamos a ver cómo sigue la cosa y, bueno, ver lo importante que es la transcodificación. Es decir, a mí cuando me dicen que ya no hay que transcodificar, es una cosa que, bueno, me entra una risa floja porque al final no hay que transcodificar si te compras aparatos por detrás que permitan o que hagan esa transcodificación, es decir, invertir más dinero. Al final todo es dinero, dinero, dinero y lo que queremos es simplemente, pues
hacer algo que nos permita gastar el menor dinero posible y tener un servidor multimedia en casa, pues como podamos tener, ¿vale?